nivel país. Permítanme saludar ahora al ingeniero Germán Corrales Aramayo. Él es ingeniero industrial en tecnología de procesos. Él es jefe nacional de seguridad corporativa en Embol Coca-Cola, presidente de ASIS capítulo 36 Bolivia, ASIS Internacional, consultor CISO y gestión de riesgo en responsable de emergencia, miembro del Comité Técnico Sistema contra Incendios de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Ingeniero Germán, por favor, adelante. Bienvenido. Gracias de antemano por su tiempo. La audiencia es suya. Bien. Buenas tardes a todos. Quiero dar inicialmente un saludo y el agradecimiento al ingeniero Mauricio Cabrera, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales, al ingeniero Fernando Paz, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Regional Santa Cruz, y al ingeniero Juan José Guzmán, que es nuestro presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Nacional. Es una jornada de fiesta, pienso yo, importante, y me gusta mucho poder participar con una temática que nos involucra a todos, porque además hemos estado viviéndola y viviendo un periodo de pandemia, un periodo de crisis, donde ha sido un desafío llevar adelante la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo que vamos a ver esta tarde son los cambios globales y las nuevas tendencias y los desafíos que lleva la ingeniería para la seguridad y salud en el trabajo. Ahí está ya la presentación. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, el contenido que tenemos, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver los cambios globales. Vamos a ver las consecuencias de la crisis de la pandemia. Vamos a ver las tendencias mundiales en seguridad y salud. Vamos a ver cuáles son las tendencias que impulsan los cambios en el mundo del trabajo. La crisis del COVID como impulsor de la digitalización. Principales desafíos del ingeniero para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuál es el rol del ingeniero industrial a cargo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo y procesos de liderazgo para la gestión de salud y seguridad en el trabajo. Vamos a ver un poco de la gestión de riesgos y vamos a ver además cuáles son los indicadores que nos permiten visualizar y palpar la gestión de seguridad y salud. Y haremos al final un resumen. Voy a mover esta sillita. Ok. Ahora sí. Bueno, importante mencionar que nosotros como ingenieros tenemos que tener una visualización completa y total acerca de la dimensión que tiene la organización, ¿no es cierto? La actividad, el mapa de procesos, las personas que se involucran, los procesos transversales, el alcance de la operación propia de la empresa, identificar procesos y subprocesos y la gestión de riesgos que nos permitan desarrollar planes de emergencia. Hoy en día se maneja un aspecto muy importante que es el plan de continuidad de negocio. Cuando decimos que el ingeniero tiene que conocer todo, estoy mostrando aquí, por ejemplo, este es un mapa de procesos de cualquier empresa, donde podemos ver que en las diferentes etapas del proceso que tiene cualquier sea esta empresa productiva o de servicios, nosotros vamos a encontrar que existen, como estos puntitos que están viendo, una serie de peligros y riesgos que pueden afectar al trabajador y que pueden afectar al normal desarrollo de las operaciones de la empresa. ¿Sí? Ahí está. Estos entonces para nosotros son peligros y riesgos en las diferentes etapas de procesos transversales de la organización. Pues bien, yo he tenido la oportunidad de poder formado y participado como ingeniero en el área de minería, metalurgia, donde los accidentes en operación, como podemos ver, son críticos, son muy graves, ¿no? Donde un accidente lamentablemente implica a veces la pérdida de una vida humana. Otra de las áreas donde yo he podido trabajar también y he podido formarme y acrecentarme como ingeniero es el área de gas, petróleo y petroquímica, donde de igual manera, si bien no los hemos tenido acá en nuestro país, pero hemos visto ejemplos en otros países donde hemos tenido accidentes de operación muy graves, ¿no? México, en Estados Unidos, ¿ya? Y por la magnitud que tiene, también hablamos de que se pone en riesgo la integridad de vidas humanas, ¿ya? Donde el manejo de la seguridad es muy delicado. Bien.
Actualmente, en la empresa en la que me desempeño, nosotros tenemos igual una serie de procesos industriales que están ligados a actividades de interacción con el hombre y la máquina que pueden derivar en accidentes e incidentes. ¿Cuáles son los cambios globales que intervienen sin importar el tipo de industria que sea minería, gas y petróleo o cualquier otra? ¿Sí? Hemos podido ver nosotros que durante todos los últimos años nos enfrentamos primeramente a un calentamiento del planeta. El calentamiento del planeta que además se ve solapado también por incendios forestales. ¿Sí? Ahí está. Nos afectan. Para que tengamos una verdadera visualización de cómo funciona esto, aquí tenemos perdón. Ahí está. Ya, este es un dato interesante que nos dice que a raíz del calentamiento del planeta hemos tenido un incremento en el volumen de los mares, ¿no es cierto? Y hay un descongelamiento de los polos. Preocupante, peligroso, ¿por qué? Porque hay un efecto, como estamos viendo aquí ahorita. Este efecto se los voy a mostrar en esta fotografía, ¿no? Hay un calor atrapado por el exceso de dióxido de carbono, ya por la evaporación. Las actividades industriales que desarrollamos nosotros todos están provocando de que este calentamiento contribuya en que se descongelen los polos y tengamos una crecida del nivel de los mares. Y este elemento es una máquina continua. Ahí está. Entonces, este es uno de los factores importantes que se ha constituido en un cambio de impacto global. Y a lo segundo que nos hemos enfrentado y ha llegado fuertemente es la pandemia del COVID-19, ¿no? COVID-19, que es una enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV, ¿no es cierto? Ha sido identificado, el primer caso en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia Hubei, de la República Popular de China. La OMS, en marzo del 2020, decreta pandemia mundial porque ya estaba presente en 114 países del mundo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la pandemia y la crisis del coronavirus no la esperábamos ni la industria minera, ni la industria petrolera, ni ningún tipo de industria. No estábamos preparados para esta pandemia y ha forzado de que el ingeniero que asumía el reto de tomar la seguridad en las empresas, ¿no es cierto?, tenga que agarrar el timón y hacer giros de 180 grados a ambos lados para encontrar. Hablo también de los profesionales del área de salud que han interactuado de forma conjunta para poder combatir y llevar adelante la crisis y la pandemia del COVID. Ahí está, ¿no? COVID que la seguimos atravesando, que es una crisis que se queda todavía este año, que ya nos falta muy poco, y se queda hasta el siguiente año, ¿no es cierto?, donde lamentablemente nos hemos visto nosotros con pérdida de vidas de personas, amigos nuestros, familiares nuestros, ¿ya? Y por eso es que quería tocar este tema, porque normalmente está muy ligado a las tareas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, que hoy en día se extiende desde el que salimos de la empresa hasta nuestras casas, ¿ya? Y viceversa, ¿sí? Las consecuencias de la crisis mundial de la pandemia, hemos tenido un impacto sanitario, no teníamos clínicas, no teníamos hospitales, no teníamos personal médico que estaba preparado para soportar semejante impacto. Hemos tenido un impacto emocional y de la salud mental, hablamos de la crisis psicosocial, no solo a las personas por el confinamiento que hemos tenido en las casas, ¿sí? Hablamos también de los niños, toda la familia en general se ha visto afectada. Hemos tenido un impacto socioeconómico, porque las empresas han dejado de producir y esa cesación de la producción se ha transformado en una cese de ventas también y se reducen los ingresos. Hemos tenido un impacto en el mercado de valores, un impacto en todo lo que es el área financiera y que ha sido una noticia mundial, hemos tenido la mayor caída del precio del petróleo en la historia. Impactos en las actividades como ser el turismo, la aviación, transporte,
y un impacto en la educación. Lógicamente, la pandemia del COVID ha traído un impacto ambiental. Todo el proceso de confinamiento de las personas ha habido un impacto positivo en el medio ambiente. Sin embargo, no hemos analizado que todos los desechos del material de bioseguridad se ha ido generando como un pasivo ambiental. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la crisis global deja como resultado un impacto significativo sobre todas las actividades y las operaciones en el mundo. ¿Sí? Entendamos entonces cómo ha sido el rol y cómo ha sido la importancia de la labor de líder, de ese ingeniero que ha tomado el control de la seguridad y que tenía que echarse al hombro las acciones de seguridad. Hemos tenido que replantear muchas cosas. Medidas de protección para las personas, las barreras de control para evitar el contagio o cortar la cadena de contagio, y seguridad y salud en el trabajo incorpora y afianza un concepto muy importante que es la bioseguridad. ¿Cómo estamos hoy? Es importante hacer una pausa y fijarnos dónde estamos hoy, porque hemos seguido avanzando. A un principio nos preocupaba nuevos casos en nuestra ciudad, nuevos casos en Bolivia. Hoy estamos así, donde tenemos un total de, no sé si apunta la cuestión, ya, un total de 499,000 casos, ¿no es cierto? Y tenemos los datos, total de decesos, tenemos los casos por ciudades, y tenemos hoy en día también un dato muy importante que es cabalmente el reporte de la vacunación que está llevando adelante, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos entonces para el ingeniero que está a cargo de la seguridad y salud en el trabajo? Es tiempo de visualizar como ingenieros. Y este mensaje es bien importante porque quiero llegar tanto a los ingenieros que estamos en esa vía, a los ingenieros que ya tienen muchísima experiencia y también a las nuevas generaciones que se van a incorporar para tomar y formar parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué efectos ha tenido el COVID en la seguridad laboral? ¿Qué papel está jugando la digitalización hoy en día? Y por último, ¿qué nuevas tareas han tenido que asumir los profesionales en gestión de seguridad y salud en el trabajo a raíz de estos problemas, ¿no? ¿Y por qué yo pongo la visualización? Porque la visualización es un elemento clave. La visualización es el músculo que estimula la creatividad, el diseño, la innovación. Si yo no puedo visualizar hacia adelante, identificar cuáles son los problemas que tengo en la organización, cuáles son los problemas que tengo en el entorno, no puedo generar ideas creativas que me permitan brindar soluciones a mi organización y a la sociedad. ¿Cuáles son las tendencias mundiales en seguridad y salud? Las vamos a mencionar. Las tendencias que impulsan cambios en el mundo de trabajo y su impacto en seguridad y salud se están sentando en 4 ámbitos muy importantes. ¿Cuáles son estos? La tecnología, la demografía, el desarrollo sostenible y la organización en el trabajo. Si hablamos de tecnología, ¿no es cierto? Nosotros, sobre todo el año pasado, hemos dado un salto muy importante porque las empresas, las universidades, los colegios y el entorno en general ha entrado en un mundo de digitalización. Las aplicaciones en los celulares, como decía un gerente que tengo yo, decía, lo que no podemos ver en el celular ya es obsoleto. Entonces, la tecnología nos ha llevado a avanzar y poder llegar y poder impartir una clase, organizar una tarea, etcétera. La demografía, hay un crecimiento y hay una igualdad en los profesionales. Estamos hablando, por ejemplo, de profesionales en género, de profesionales que ingresan a participar del equipo, de los equipos de seguridad y salud en el trabajo. Este crecimiento demográfico es muy importante porque se han abierto nuevas oportunidades para el ingeniero a cargo de la seguridad y la salud. El desarrollo sostenible, este es un elemento muy importante que lo tenemos que visualizar. ¿Por qué? Porque las empresas han ido eliminando paulatinamente el uso del papel y hoy en día estamos trabajando netamente de manera digitalizada. Se han reducido volúmenes que se generaban por controles, por registros de auditoría y estamos trabajando y mejorando este aspecto. Y por último, la organización en el trabajo es un aspecto fundamental porque las empresas tenemos que estar preparadas
para la vuelta a la nueva normalidad. Algunas empresas de manera virtual, algunas empresas de manera combinada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar a cargo de la organización en el trabajo. La crisis del COVID como propulsor de la digitalización. Ahí está. No pensábamos nunca que íbamos a llegar a desarrollar ciertos trabajos. Yo les soy muy honesto, a mí me ha tocado incluso dar clases de combate de incendios de manera virtual, lo cual nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Y esto rompe con muchos aspectos rígidos que tenía la norma en cuanto a capacitación, ¿sí? Las diferentes plataformas nos ofrecen la virtud de poder llegar a más gente y de poder unirnos a pesar de la distancia, ¿sí? Parece gracioso, ¿no? Yo me acuerdo cuando veíamos los Muppets y veíamos esta figurita, no pensé que íbamos a llegar a estar así nosotros también, ¿no? Entonces las plataformas digitales nos permiten coordinar, nos permiten ejecutar capacitación, hacer seguimiento, incluso auditorías. Yo he participado de una auditoría en forma digital que ha sido llevada exitosamente y lógicamente el trabajo remoto. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos del ingeniero para la gestión de seguridad y salud en los espacios de trabajo? Primero, uso de mayores y mejores tecnologías. Si hablamos de la tecnología, entendamos que está relacionado al manejo de datos, al manejo de información valiosa que nos va a permitir a nosotros como ingenieros predecir eventos y o anunciarle a la empresa cambios, mejoras que tenemos que hacer. Segundo, incremento de oportunidades laborales, como lo mencionábamos, ¿no? Hoy en día más ingenieros pueden participar de equipos o de grupos que están destinados a hacer auditorías de seguridad, a implementar protocolos de bioseguridad o a desarrollar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay una actualización constante, ¿no? Tenemos un acceso mucho más directo a la información y tenemos el tiempo y hemos tenido el tiempo necesario para acceder a esa información en formato digital. Sustentabilidad operativa. Este es un aspecto importante porque muchas empresas, como les mencionaba, han eliminado el uso del papel y de alguna manera también están migrando a tecnologías que sean sustentables para las operaciones. Debemos lograr una comunicación efectiva. El aspecto de las reuniones o de las redes sociales nos acerca a las personas, pero en muchos casos diluye la efectividad del trabajo. Entonces la comunicación tiene que ser efectiva entre todas las partes. Y como ingenieros, uno de los principales desafíos, debemos atacar con mucha más fuerza a la mejora continua de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debemos tener una visión holística de la operación. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ver todo el proceso de la operación 360 grados. No puedo solo detenerme en ciertas etapas o particularizar. Si yo tengo la capacidad de poder hacer una visión 360 grados, puedo proponer soluciones que sean altamente efectivas. Y planteamos la salud mental como prioridad. Han habido muchos casos, y hay mucha bibliografía también, que nos impulsa a poder interpretar y ver cómo ha generado un impacto emocional en las personas, ¿no? Yo les hablo como papá también, hemos visto casos que los niños se han visto afectados por estar en sus casas, no ir a los colegios, etc. Entonces, la salud mental es una prioridad y las empresas tienen que poder medir y nosotros como profesionales tenemos que poder contribuir a ello. Y tenemos que generar confianza para el regreso al trabajo presencial. Muchas empresas se están manteniendo en ciertos niveles con el trabajo virtual, otras empresas están volviendo paulatinamente al trabajo presencial, ¿ya? Y es ahí donde intervenimos nosotros, donde establecemos las medidas de seguridad y control para que ese ingreso al trabajo normal y la salida sea seguro. Y por último, gestionar en forma efectiva los riesgos asociados al impacto con el COVID-19. ¿Cuál es el rol que tiene el ingeniero industrial como líder de la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Ahí está el sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no es cierto? No voy a ahondar en esta parte porque el sistema de gestión está compuesto por todos estos elementos que parten de la política, la gestión de riesgos, requisitos legales, programas anuales,
competencias, capacitación, monitoreo, la gestión de incidentes y accidentes, acciones correctivas, preparación de respuesta ante emergencia, ya los registros y la documentación y los comités mixtos. El verdadero rol del ingeniero está en detenerse y tomar una determinación técnica y decir hacia dónde quiero llevar la operación de mi empresa. ¿Quiero tener una operación rápida o quiero tener una operación segura? Entonces, la cultura de seguridad total trabaja en 3 planos: personas, entorno y el comportamiento. Si estos 3 elementos están articulados perfectamente, lo menciona Geller en su método, ¿ya? Nosotros podemos trabajar en 3 fases que son bien importantes. Una primera fase, que es el trabajador dependiente en su accionar. Una segunda fase, que es el trabajador independiente. Y lo más importante, que es una fase de trabajo interdependiente. O sea, yo me cuido, yo te cuido. ¿Okay? Hay metodologías. A mí me gusta mucho mencionar esta, que es la curva de Bradley, de DuPont, que fue justamente una metodología que fue creada al interior de DuPont, que es una compañía mundial, donde clasificaron justamente esto. Tenemos las diferentes etapas: reactiva, dependiente, independiente e interdependiente. Y hay un nivel que va desde lo que es netamente reacción hasta lo que es anticipación. Seguridad, para todos quienes trabajamos en día a día, la seguridad es anticipación, la seguridad es prevención. Entonces, esta curva nos permite identificar en qué parte estamos. Tal vez estamos en un área todavía dependiente, tal vez estamos en un área independiente, estamos yendo al área interdependencia. Muchas empresas usan diferentes metodologías para llevar la gestión de seguridad y salud. Este proceso de liderazgo implica una serie de pasos que no son sencillas y que seguramente, sobre todo las nuevas generaciones que ingresen a desarrollar e implementar, los van a atravesar. Tenemos que ver que tenemos en las empresas una necesidad de cambio, tenemos una posibilidad de cambio hasta llegar al cambio. Entonces, el profesional de seguridad y salud en el trabajo tiene que identificar las necesidades, valores y motivaciones que tiene sus compañeros, la compañía, para lograr una cultura de seguridad. Se tiene que moldear esta identidad social y tiene que proponer una visión que sea, pues, irresistible. O sea, en otras palabras, tenemos que enamorar a todos con los conceptos de la seguridad. Debemos proponer estrategias para el logro de esta visión. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué herramientas voy a utilizar para cumplir y llegar y acentuar la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y por último, podré medir los resultados. Este es el proceso de liderazgo en gestión de seguridad y salud, y como pueden ver, es una escalada hacia arriba, ¿ya? Donde cuando llegamos a este punto de los resultados, es muy reconfortante, pero tenemos que poder medirlos. Parte también de la gestión de seguridad y salud en el trabajo inicia con la gestión de riesgos en seguridad y salud. Tenemos una serie de peligros que pueden ser catalogados entre altos, medios, bajos, que pueden iniciar con incidentes, accidentes leves, accidentes incapacitantes o en muchos casos fatalidades. Para todos estos casos tenemos que utilizar la gestión de riesgos y decir qué tipo de control voy a proponer ante el nivel de riesgo que he identificado en una tarea o dentro de toda la organización, ¿no? Tenemos los controles administrativos, equipo de protección personal, eliminación, sustitución y los controles de ingeniería, ¿sí? Estos indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueden ser de 2 tipos, básicamente. Tenemos los indicadores lagging, voy a venir a este lado, y tenemos los indicadores leading, ¿ya? El primer tipo de indicador son indicadores reactivos, son indicadores de seguimiento. Y los segundos indicadores son indicadores proactivos, orientados a resultados. Todo lo que hacemos tiene que ser medible, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos los indicadores para la gestión? ¿No? Esto es simplemente una
Los indicadores tienen que ser específicos, medibles, tienen que ser atractivos para las personas, tienen que ser realistas y tienen que ser medibles en el tiempo. A esto nosotros llamamos indicadores inteligentes o los famosos SMART por las siglas. ¿Sí? Cada empresa, nuestras empresas, presentan en forma mensual, por ejemplo, número de incidentes que se han registrado en el MEN, incidentes críticos, accidentes con tiempo perdido, fatalidades, horas de capacitación, ¿ya? Entonces, está en manos del ingeniero poder traducir el resultado de la gestión en indicadores para ver dónde está nuestra empresa, cuál es el horizonte, qué debo mejorar. Una encuesta que la he extraído de la fuente del Safety Management Trend Report del 2021 nos dice que los indicadores más utilizados, por ejemplo, son los resultados de las auditorías y inspecciones, número de accidentes, incidentes y reportes de seguridad, días sin accidentes, cuasi accidentes, y aquí está un elemento bien importante que muchas empresas ya lo tienen hoy en día, que son los programas de seguridad basados en el comportamiento. ¿Sí? Entonces, como resumen, ¿cuáles son los aspectos claves para definir los KPIs en seguridad y salud en el trabajo? Particularmente, pienso que se tienen que combinar indicadores, los lagging y los leading, indicadores reactivos y proactivos. Los KPIs deben ofrecer una visión significativa de nuestros objetivos y problemas en términos de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que monitorear solo los KPIs para los que se disponga suficiente información, suficientes datos, porque en caso contrario no puedo medirlos. ¿Cuáles son los desafíos, retos, metas para el ingeniero en seguridad y salud en el trabajo? Será adaptación hoy en día, innovación, resiliencia, mejora continua, liderazgo, una visión holística que hemos hablado, ¿ya? Y pasión por la ingeniería. Estos son los aspectos más importantes que yo he podido rescatar y he querido transmitir para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con esta parte yo cerraría lo que es la presentación, ¿ya? Y le voy a dejar a la maestra de ceremonia, pero tengo mucha satisfacción de poder también contar con un invitado que me va a acompañar. Adelante. Así es, tal como lo mencionaba, es importante recalcar y destacar la participación de todos los disertantes, de todos los expositores el día de hoy, y queremos invitar en este momento a Cristian Alarcón Montero. Él es MBA e ingeniero en Administración de Empresas con mención en Finanzas, diplomado experto en sistemas integrados de gestión ISO y auditor líder de normas de inocuidad alimentaria. Él cuenta además con 12 años de experiencia con estándares certificables, consultor principal de ISO en implementaciones, consultor además dedicada a la implementación de normas ISO 9001, ISO 1401 e ISO 4501. Es un honor contar con su presencia en esta jornada. Cristian Alarcón, bienvenido. Él se conecta a través de Zoom. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Saludos desde Santiago. Muy interesante la presentación de ingeniero Germán. Voy a hablarles un poco sobre la implementación o cuáles han sido los grandes aspectos que tienen que ver con la implementación de la norma ISO 45001 versión 2018, ¿bien? Que, como bien decía Germán, es una parte importante de los cambios en los aspectos que nos ha traído esta pandemia. Bien, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, antes que continúes, Cristian, quiero darte la bienvenida y agradecerte obviamente. Cristian es un boliviano que ha brillado en Chile y lleva adelante también una tarea muy importante que es la implementación de sistemas de gestión, lo que es seguridad, inocuidad y calidad. Entonces ha sido para mí realmente un privilegio poder traerlo como invitado y compartir este espacio. Adelante, Cristian. Muchas gracias. Vamos a ver qué sucede con la pantalla. Un segundo.
Un punto importante, Cristian, que yo quiero aprovechar para hacerte la pregunta es, ¿cómo han sentido en Chile esta crisis, estos cambios? ¿Cómo se ha traducido todo este movimiento, este impacto terrible de la pandemia en términos de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, ha sido un cambio bastante, ha sido muy complicado el tema de implementar normas, porque claramente todas las normas han quedado obsoletas, ¿cierto? La pandemia ha sido bastante clarificadora de que, bueno, no, como tú bien dijiste en tu presentación, nadie estaba preparado para quedarse en su casa primero, ¿no? Para trabajar desde la casa, y segundo, para enfrentarse a problemas de salud mental que directamente impactan en la gestión de las personas, ¿bien? Bueno, ahí sí tenemos la presentación arriba, ¿bien? Entonces, bueno, yo les voy a hablar sobre 4 tendencias que la pandemia nos ha dejado de recuerdo y de experiencia, ¿cierto?, para implementar correctamente la norma ISO 45001. Bien, como todos ustedes saben, se refiere a la gestión que hacen las empresas para mejorar, adecuar y compensar la salud en el trabajo de sus trabajadores. Bien, esta es la única norma en el mundo, yo diría, que se preocupa por el personal que tienen las empresas. Bien, porque básicamente la certificación significa que la empresa ha hecho todas las acciones necesarias para que su personal no tenga accidentes, y si los tiene, sean de la menor urgencia posible, y además que no pierdan básicamente la vida, ¿no? Entonces esta es una norma que ha tenido mucha preponderancia en este tema del COVID, especialmente por el tema de los protocolos de bioseguridad. Bien, entonces vamos a ver las 4 tendencias. La primera tendencia en esta implementación de la norma está el trabajo remoto. Bien, las primeras consecuencias se han mostrado en el trabajo remoto. Bien, bueno, la norma ISO 45001 en el punto 4 habla sobre el contexto de la organización. ¿Bien? ¿Qué quiere decir el contexto de la organización? Que todos como empresa, toda la gerencia, los directivos, los comités, deben hacer un análisis de cuál es el contexto de su empresa, en qué contexto están. ¿Bien? Tanto un contexto externo como un contexto interno. ¿Bien? Entonces la pandemia básicamente ha afectado al contexto externo. ¿Bien? Ahí les puse ejemplo el reglamento de implementación de teletrabajo que todas las empresas están obligadas a implementar en Bolivia a partir del 20 de marzo del 2020. Bueno, y al lado está el equivalente en Santiago, que está también publicado en el Diario Oficial. Entonces, este reglamento o esta nueva normativa ha hecho que el trabajo de la seguridad y salud ocupacional sea un gran dolor de cabeza, ¿bien? Porque ¿cómo aseguramos que las personas tengan un adecuado trabajo desde sus domicilios? ¿Bien? Y lo otro es que ninguna persona está preparada para trabajar mentalmente, ni socialmente, psicológicamente, ni ergonómicamente desde su casa. ¿Bien? Entonces, las 3 cosas que ustedes como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, cuando les toque interactuar con seguridad y salud en el trabajo, tienen que preocuparse de estas 3 cosas. ¿Bien? Bueno, aquí está un poco el resumido. Germán habló bastante sobre preocuparnos cómo el personal ha ido cambiando del domicilio a la oficina, ¿cierto? Ahora estamos de la oficina al domicilio. Entonces aquí hay 2 preguntas importantes que tenemos que hacer. Primero, ¿contamos con las condiciones ergonómicas para trabajar desde la casa? ¿Bien? Por ejemplo, aquí yo estoy hoy día en mi domicilio, estoy sentado en una silla que ya me he acostumbrado claramente, pero en la oficina tengo una silla ergonómica que, de acuerdo a la normativa vigente, que tiene que tener apoyabrazos, un respaldo para los pies, y bueno, todo lo que dice la legislación. ¿Bien? Entonces, estos 2 años, todos hemos estado trabajando bajo condiciones ergonómicas que la vida nos ha permitido tener, ¿no?
En la casa estamos en el living o estamos en la pieza, tenemos a los niños caminando por el lado, los que tienen niños, las mascotas, bien, entonces el trabajo remoto ha sido una de las cosas más importantes que ha afectado la implementación de esta norma y respondiendo a la pregunta que nos hacía Germán, lo más importante es qué tipo o el desafío más importante que tienen ustedes como seguridad de salud en el trabajo es qué tipo de accidentes o determinar qué tipo de accidentes se puede tener trabajando desde la casa. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona se quema con un café? ¿Cierto? ¿Eso es un accidente laboral? Bueno, la legislación hoy día dice que eso no es accidente laboral porque la persona está trabajando en su casa. Pero resulta que hay un reglamento de teletrabajo donde dice que la persona cambia su lugar físico por su domicilio y se le reconoce la actividad de teletrabajo. Entonces, ¿es o no es un accidente? ¿Bien? Ahora, otro punto importante es cómo hacemos una capacitación con las personas en su trabajo. El prevencionista, el que está encargado de la seguridad de salud en el trabajo, tendría que ir a la casa de todos los colaboradores para ver las condiciones ergonómicas que tienen. Bueno, eso es obviamente impracticable, ¿no? Y menos con esto del COVID, que básicamente nadie quiere a nadie extraño en su casa, ¿no? Entonces ese es un desafío bastante importante que ustedes tienen que ir pensando cuando les toque interactuar con esta norma. ¿Bien? Bueno, si tienen alguna pregunta ahí, levantan la mano y yo con gusto, o Germán también las podemos responder. ¿Bien? Para complementar lo que mencionas, Cristian, nosotros, por ejemplo, como en BOL, hemos migrado de alguna manera y gran parte de activos de la compañía se llevaban a las casas de los colaboradores, ¿no? Para que justamente puedan tener las mejores condiciones, ¿no? O sea, se han transportado escritorios, se han transportado sillas, ¿no? Pero así todo es cierto, porque, por ejemplo, yo he conocido un caso, ¿no?, de una empresa donde el trabajador lamentablemente no ha tomado ciertas condiciones y se ha electrocutado en su casa por conectar los elementos. Entonces ahí viene la pregunta que tú decías, ¿es o no es accidente? ¿No es cierto? Y efectivamente es otro aspecto que no estábamos preparados. O sea, no estábamos preparados para llevarnos el trabajo de alguna manera a la casa. Hemos tenido igual en las noticias, hemos sabido de esas personas que ya están a punto de ingresar a la reunión, pero como estamos en la casa todavía están con, no sé, con las pantuflas, no sé, y se resbalan y se caen en la casa. Es un accidente no declarado, por ejemplo. Entonces, así tenemos una infinidad de casos que han ido, como tú mencionabas y conversábamos un poquitito estos días pasados, quedan vacíos, ¿no? Quedan vacíos de lo que ha ocurrido este inicio de año, de lo que ha pasado a la gestión pasada. Hay vacíos que van a quedar colgando y no van a sustentar seguramente la propia gestión de seguridad. Adelante, Cristian. Exactamente, sí, ha sido un tema bastante bueno y muchas empresas aquí también han permitido que los colaboradores lleven sus computadores o los equipos que tienen. Y resulta que ahora, bueno, hace una semana estamos ya trabajando, yo diría que medianamente con la normalidad. Resulta que ahora el principal problema que tienen las empresas es que los computadores de los trabajadores están llenos de virus, tienen juegos incorporados, están las tareas de los niños, o sea, hay otro problema que también se está generando y que tiene que ver con la fuga de información, ¿no? Entonces, hoy día se produce, como tú bien dijiste, un problema de continuidad operacional, porque resulta que hoy día la estadística dice que de cada 10 personas que se han llevado el computador a la casa, específicamente en Santiago, 7 tienen información que no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que, oye, mi computador está muy lento, por favor, necesito que me lo revisen. Y resulta que cuando los de IT se ponen a revisar los computadores, tienen juegos, tienen tareas, tienen varias otras cosas que no era impensado, ¿no? Entonces, son quizás los costos ocultos que aparecen en la norma, ¿bien? Ahora, otra anécdota para contarte solamente. Tú sabes que hay, bueno, por ejemplo, uno puede poner un fondo de pantalla
de las plataformas Zoom, Teams. Resulta que antes de la pandemia estos fondos de pantalla no existían, ¿bien? Producto de la pandemia sí han empezado a aparecer los fondos borrosos o los fondos de pantalla justamente para que las personas no pierdan, entre comillas, el tiempo en adecuar un lugar, porque las personas evidentemente no tenían las condiciones de una oficina, ¿cierto? Uno puede estar en la cocina, puede estar en cualquier parte de la casa. Entonces, incluso las plataformas han servido para que las personas se adecúen mejor a teletrabajar. ¿Bien? Ok, entonces, hablando sobre salud mental, este ha sido el punto más relevante, diría yo, del tema de la pandemia. ¿Bien? Bueno, aquí les puse una definición de qué es salud mental por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Bien? ¿Y por qué la copié textual? Porque tiene tiene dos palabras que a mí al menos me llaman la atención y que a ustedes como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo también les tiene que llamar la atención. ¿Bien? Entonces, dice, según la Organización de la Salud, la OIT de la salud mental es un estado de bienestar que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, ¿bien? De trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Entonces, la OIT ya ha determinado que el estrés normal, ¿qué es estrés normal para la OIT? ¿Bien? Entonces, el principal problema de este punto dice relación con el punto 4.2 de la norma ISO 45, que dice que los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo tienen que analizar todas las posibles implicancias del personal en cuanto a la prestación de su servicio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hemos hecho frente a un estrés normal? ¿O qué significa estrés normal? Estrés normal significa llegar a la oficina a las 8, irse a las 6, tener un café, un break. ¿Qué es estrés normal? ¿Bien? Entonces, ese es el principal problema que ha tenido este punto o la implementación de este punto, de cómo definimos estrés normal. Entonces, la OIT hoy día, estrés normal significa COVID, ¿bien? O todas las implicancias que tienen que ver con el manejo de la pandemia y todo lo relacionado a la gestión de la salud mental de las personas. ¿Bien? Otro punto que también hablaba Germán resumidamente en su presentación, hace o dice relación sobre las capacitaciones remotas. ¿Bien? Hoy día sería, o hasta el 2019 sería impensado hacer capacitaciones, como decía Germán, por Zoom, ¿cierto? Sería, por ejemplo, aquí hoy día hay capacitaciones de manejo de extintores que uno las hace remotas. ¿Bien? Entonces uno dice, ¿cuál es la efectividad de que la persona va a poder operar efectivamente un extintor? Porque hoy día tenemos, la legislación aquí en Chile pide que el personal debe saber primeros auxilios y manejar extintores. ¿Bien? Entonces, el tema de los primeros auxilios normalmente se hace en una inducción al personal, pero el tema del manejo de extintores, necesariamente la persona tiene que ir a capacitarse. Entonces, ¿cómo cumplimos la legislación capacitando al personal de manera remota? Una verdadera locura, ¿cierto? Entonces, vamos al punto normativo. El punto normativo, el 7.2, habla de que la norma ISO 45 debe entregar toda la capacitación necesaria que el personal requiera para prestar su servicio adecuadamente. ¿Bien? Obviamente esto habla de seguridad de salud en el trabajo, me imagino manejo de incendios, prevención de derrames, accidentabilidad y todas las capacitaciones. Pero hoy por hoy, el personal no necesariamente necesita este tipo de capacitaciones porque está obviamente en su domicilio, ¿no? Entonces, un desafío, una tendencia importante de este punto normativo es determinar qué capacitación necesita el personal para estar en su domicilio, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué puedo hacer en el caso de que explote el cargador, o qué pasa si yo le derramo agua sobre mi computador, si empieza a salir humo, ¿cierto? Entonces hay capacitaciones que hoy día se tienen que ver fuera de la empresa, ¿no?
porque bueno, ojalá Dios no quiera, pero una próxima ola, un nuevo delta, bueno, ahora se está hablando del Delta Plus. Si volvemos a las casas a trabajar en cuarentenados, obviamente vamos a tener que tener ya algún tipo de capacitación adicional, ¿no? A ver cómo podemos implementar este punto de las capacitaciones, que también es un gran tema. Ok, bueno, ahí les puse el principal problema que se ha visto en cuanto a las capacitaciones de las personas. Resulta, ahí ustedes pueden ver una imagen de una persona que está frente a su computador y al lado un café, ¿cierto? Bueno, hoy día de 10 accidentes, 9 son exactamente por ese punto, ¿no? Porque las personas, bueno, no entienden o quizá no tienen las condiciones, que es lógico, digamos. Estar en una oficina y poner un café al lado es lo más común que hay. Pero en una oficina tú tienes más herramientas para evitar que el café se derrame, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una de los puntos que hoy día se está capacitando al personal. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué han hecho las empresas? Están otorgando vasos cerrados, vasos térmicos, así como el que tengo acá. ¿Bien? De manera que la persona cuando esté, porque no se puede prohibir, ¿cierto? Que la persona pueda tomar el típico café a media mañana, a media tarde. Entonces, hoy día se ha llegado a entregarle al personal Max o estas tazas cerradas para que en caso que se dé la vuelta o se vuelque, no afecten los computadores, ¿no? Curiosamente. ¿Bien? Y finalmente, el punto más relevante de la ISO 45, que dice relación con invertir en sistemas resilientes. ¿Bien? Esta es una sugerencia de la OIT que hace para todas las empresas que se dispongan a implementar ISO 45001 post pandemia, ¿bien? Tomando en consideración todos los puntos que tienen la pandemia. ¿Bien? Entonces, ustedes cuando ingresen al sitio de la OIT, está en español, en inglés, en muchos idiomas, van a ver un punto específico donde pueden descargar planillas. Es un sitio bastante interesante donde dice cómo anticiparse a la crisis y prepararse para responder. ¿Bien? Es un poco lo que decía Germán sobre la continuidad operacional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra empresa siga produciendo en el tiempo, o yo siga produciendo en el tiempo? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la sugerencia de la OIT? ¿Bien? Hay un punto que dice derechos y responsabilidades básicas en materia de SST aplicables al contexto del COVID-19. ¿Bien? Entonces, claramente la OIT con estos puntos que están ahí, que en resumen son garantizar la medida, o sea, básicamente están hablando que los empleadores tienen que garantizar que el personal va a tener las mismas condiciones que tiene en su domicilio, en su vivienda particular o donde la persona quiera prestar el servicio. Entonces, esto es un paso muy importante que está dando la OIT, porque esta vez sí se está poniendo de parte del trabajador y no de parte de las empresas, como normalmente se cree, y está sugiriendo que los empleadores hagan, en resumen, digamos, no vamos a leer todos los artículos, que el empleador se tiene que preocupar de que el empleado, el colaborador y sus representantes tengan las mismas condiciones que tiene en su oficina. ¿Bien? Lo que significa un gran desafío, ¿cierto? Primero hay que implementar una nueva matriz de identificación de peligros y gestión de riesgos, ¿cierto? Hay que agregar los factores psicosociales. Hoy día la salud mental es un tema muy relevante y hoy día no hay muchos parámetros para medir la salud mental de las personas. ¿Ven? Entonces, en resumen, la OIT dice, haga todo lo posible, pero usted tiene que seguir manteniendo su operación en las mismas condiciones que tiene si la persona estaría prestando su servicio. ¿Bien? Y con eso termino mi presentación con estas 4 puntos importantes que les sirvan de experiencia para que puedan ustedes implementar o interactuar sobre las normas. ¿Bien? Muchas gracias, Cristian. Hay un punto adicional que yo quiero complementar como experiencia que la hemos vivido nosotros. Por ejemplo, cuando inicia
o se retoma las operaciones, y les hablo de la experiencia propia, las empresas eliminan ciertos controles que habían en origen. Por ejemplo, ¿no? El control biométrico de asistencia. Segundo, otro aspecto importante que tú lo has debido ver es que se elimina totalmente los controles de alcotest para el personal y para los choferes, ¿no? Por la pandemia. Entonces, ¿qué es un ejemplo que hemos visto de las personas que llegaban con el barbijo? ¿Sí? Claro. Llegaban con el barbijo, pero por dentro, o sea, estaba con un tufo alcohólico brutal. Entonces, ha sido complicado porque si bien la medida coadyuvaba a la crisis de la pandemia, pero la medida camuflaba una situación de riesgo, ¿no? Muy grande para la operación, ¿no? Hemos tenido casos nosotros de choferes que se han presentado, incluso han operado, ¿no es cierto? Y claramente era una dificultad o un limitante el no poder aplicar un alcotest, etcétera, ¿no? Entonces, el balance, por eso les decía, y la responsabilidad o el desafío que tiene el ingeniero de riesgos está en eso. Siempre que me toca interactuar con las nuevas generaciones, yo les digo de que tienen que visualizar, y por eso lo mencionaba, decía, visualizar es el músculo de poder innovar, de tener creatividad. Y es de esa forma en la que podemos ver dónde podemos seguir con esa mejora continua, porque como tú lo mencionas, ¿no? O sea, todo sistema de gestión como la ISO 41000, ¿no es cierto?, que está enfocado en un sistema de gestión para seguridad y salud, tiene que tener esa retroalimentación y garantizar la mejora continua. Claro. Eso. Gracias, Cristian. Gracias. No sé si tenemos alguna consulta o alguna pregunta aprovechando la cobertura que estamos ahí con Cristian. Bueno, mientras piensan alguna consulta o algo. Hola. Ahora sí. Tenemos consultas para ambos. ¿Cuáles son las principales dificultades para llevar adelante la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, yo lo voy a partir en dos escenarios, ¿no? Un primer escenario antes de la pandemia y un segundo escenario que atravesando la pandemia y lo que se venga hacia adelante. En el primer escenario nos chocamos con un tema cultural, nos chocamos con a veces lo que llamamos la vieja escuela, la resistencia al cambio, ¿no? Es muy complicado para las personas que vamos a implementar un sistema de seguridad y salud porque te dicen, no, lo hemos hecho así por 20 años, la compañía ha crecido así, o cuando tú tienes que ir a negociar un presupuesto para implementar equipamiento en seguridad. Entonces, esa es una de las primeras dificultades, juntamente con la resistencia del trabajador, ¿no? Que hay que saber llegar, en otras palabras yo mencionaba, hay que saber enamorar tanto al trabajador como a la alta dirección. Y lo segundo, que lo hemos visto, lo mencionábamos, ha sido durante la pandemia y hoy en día, ¿no? Son esas dificultades que me permite no solo implementar a veces con un sistema implementado, sostener el sistema de gestión funcionando, porque tengo limitaciones que vienen cabalmente por el COVID, ¿no? O sea, no controles de alcoholemia, por ejemplo, no controles de biométrico, entonces puedo tener accesos no autorizados a un área crítica, áreas críticas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son esos los dos escenarios donde cabalmente el ingeniero en seguridad y salud tiene que poder diferenciar y tiene que poder balancear la respuesta. Cristian, ¿algún aporte? Sí, bueno, básicamente esos son los dos importantes. Yo solamente agregaría, muy completa la respuesta a mi modo de ver. Agregaría solamente que hoy día el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, como dice Germán, ha perdido el control sobre la persona. Hoy día no es posible, no le puedes pedir que se saque el barbijo. Hoy día, por ejemplo, las empresas de alimentos requieren que cierto tipo de personal se duche antes de entrar a una planta de fabricación de tortas, de pescados, mariscos. Bueno, hay varias industrias que requieren, la legislación dice que la persona tiene que estar 100% con higiene, alta higiene que se llama. ¿Bien? Entonces, todos esos controles que menciona Germán, hoy día no puedes obligar a la persona porque la pandemia obviamente ha hecho que a 2 centímetros de la persona tú ya te contagies. Entonces, la pérdida de control o el desafío más importante de los SST es volver a retomar ese control en las personas. ¿Bien?
¿Cómo hacemos para que la persona no ingrese habiendo estado consumiendo alcohol a manejar un camión, por ejemplo? ¿Bien? Entonces eso significa, por ejemplo, que ahora les vamos a hacer exámenes de sangre, tampoco, porque igual significa un contacto con la persona. ¿Bien? Entonces el mayor desafío hoy día es volver a tener el control sobre la persona. Bien, eso yo aportaría. Qué importante. Tenemos más consultas, por favor, si me permiten. ¿Cómo afectó la pandemia en el área de la seguridad en las empresas y cómo estamos adecuándonos a esta que ya es una nueva normalidad? Sí, hemos atravesado un cambio, pienso yo, que lo hemos visto justamente en establecer las barreras de control para prevenir el contagio o que la cadena siga sumando, ¿no? Hemos tenido que adaptar y lo hemos visto. Inicialmente pusieron las casetas de desinfección, particularmente nosotros vimos que había incluso hasta estructuras de desinfección de vehículos, ¿no? Y después retrocedimos, fuimos atrás. Hemos tenido que capacitar, por ejemplo, al personal policial, al personal de vigilancia, porque él estaba en la primera línea también, justamente controlando el ingreso, porque muchas empresas han decretado su plan de continuidad de negocio poniendo todas las medidas de bioseguridad, ¿no? En nuestra legislación sabemos, el Ministerio ha hecho 2 ampliaciones para que todas las empresas presenten sus protocolos específicos de bioseguridad y eso implicaba particularizar en los controles y particularizar en las medidas. Entonces, yo pienso que ahí está la efectividad. Cristian, ¿algún aporte? Sí, bueno, los entes normativos, como dice Germán, han sido hoy día los ministerios, servicios de salud, el Ministerio del Trabajo y todo eso han sido muy importantes para poder tomar ese control en la persona, ¿no? O sea, básicamente los protocolos o el cambio más importante, respondiendo la pregunta que hacían, ha sido que hoy día hemos tomado más conciencia sobre las medidas de bioseguridad. Y eso a la larga es un beneficio, porque hoy día, por ejemplo, yo no tendría, cuando todo esto pase, la pandemia, no tendría problema en volver a darle la mano a alguien, porque sé que tiene muchas capas de alcohol, sé que está sanitizado, sé que se ha lavado, porque la persona ha incluido en su pensamiento de todos los días el que tiene que gestionar el tema de las manos. Por lo tanto, la pandemia, más o los desafíos más importantes, han sido más bien beneficios, diría yo. Bien, porque hoy día la gente está más consciente de cómo se puede contagiar y cómo poder abordar el tema de la pandemia. Bien. Y a propósito de lo que él menciona, el esquema de vacunación es una medida preventiva, en algunos casos, una medida preventiva para el COVID-19. Las empresas deberían exigirlo. ¿Puede usarse este como un mecanismo? ¿De qué manera? Excelente punto. Yo creo que se ha incentivado y vemos que hay un incentivo para la vacunación, ¿no? Y ha habido mucha desinformación, lamentablemente. Muchas personas han optado, han dicho, no, yo no me voy a vacunar. Incluso han pensado, no, me van a poner el chip y todo. Cosas que están muy mal porque si entendemos el concepto de preparar nuestro sistema inmunológico para que combata contra un virus que es nuevo y que está llegando, ¿no es cierto? Es el factor de éxito si me tocara estar en contacto con una persona. Entonces, no, yo sé que no han obligado, muchas empresas sí han entrado por el lado del incentivo, otras sí, porque, por ejemplo, están ligadas a procesos de inocuidad, ¿no? ¿No? Entonces, pienso yo que particularmente debería ser un aspecto de obligación. Ingeniero Cristian, estamos con usted. ¿Cuál es su opinión? Perfecto. Yo también opino lo mismo. Bueno, casos en el mundo, el presidente de Francia ha obligado a tener el pase de movilidad, ¿cierto? Hace 2 días vemos que el Vaticano, el Papa, que bueno, es argentino, ha pedido que todos los que entren al Vaticano tienen que tener pase de movilidad. Aquí específicamente ha habido muchas demandas de ciudadanos que, como decía Germán, son antivacunas. Hoy día, si uno no tiene su pase de movilidad, no puedes entrar a restaurantes, no puedes ir al cine, no puedes hacer al supermercado incluso. ¿Bien?
Entonces, hoy día el tema de la obligatoriedad de la vacuna es un tema bastante relevante. Las demandas que han habido de personas antivacunas que no querían inocularse, obviamente, han salido rechazadas, ¿bien? De las 150 que han habido, las 150 se han rechazado porque se entiende que la vacuna es un beneficio más que un maleficio para la persona, ¿bien? Y lo otro es que al momento de hacer una demanda formal y presentarse ante un tribunal de justicia, las personas que están en contra de las vacunas no tienen los argumentos suficientes para rebatir la materia, ¿no? Entonces hoy día hay muchos estudios de las mismas empresas que están haciendo la vacuna que dice que efectivamente la vacuna no va a evitar que te contagies, la vacuna va a evitar que el andar de tu enfermedad derive en un fallecimiento, ¿bien? Por lo tanto, yo también estoy, como dice Germán, debería ser un tema obligatorio, pero sí concientizando a las personas que efectivamente las vacunas sirven, ¿bien? Y un poco recordar que lo mismo pasó con la vacuna de la poliomielitis, del Chagas, todas las vacunas que nosotros como niños nos han puesto en Bolivia, digamos, también han sido resistidas en su oportunidad. Y había gente que decía, no, yo no quiero vacunar a mi hijo. Y el flúor, por ejemplo, el tema del flúor, no sé si todos recuerdan o quizá ahora ya no, pero antes en el colegio nos hacían lavar los dientes con flúor y estábamos todos los compañeros en un tacho y nos pasaban flúor y habían papás que decían no, que el flúor les va a producir cáncer, que el flúor se va a caer los dientes cuando tengan 50 años y varios temas que yo creo que va a suceder al final lo mismo, estimada. En 5 años más nos vamos a dar cuenta que en realidad la vacuna sí sirve y va a pasar a ser lo mismo que cualquier otra vacuna. Hay casos de éxito. La ciencia ha hablado, los números han hablado en distintos países. Un caso muy claro es lo que ha ocurrido en Chile. Y permítanme hacer un aporte. Allí ya se está vacunando a niños, a menores de edad entre los 12 y 18 años. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, es una forma de preparar a los organismos, porque además no nos olvidemos de que si bien el ataque del coronavirus puede llegar, y si yo estoy preparado, mi sistema de defensas va a debilitar de alguna forma. Y a lo mejor ese niño que va a servir como un vehículo, llega a su casa, ¿no es cierto? Y tal vez va a llegar con el virus debilitado. Entonces, esa es la única forma que tenemos, que es una barrera virtual, digámoslo así, ¿no es cierto? El sistema de la vacunación es preparar a los niños, ¿no? Yo igual pienso en este nuevo normal, ¿no? El COVID ha llegado, el COVID no se va a ir, lamentablemente, y como estamos diciendo, los años nos lo van a decir y las cifras van a hablar cuál ha sido el resultado de eso, ¿no? De hecho, ya, por ejemplo, sabemos que para viajar, ¿no es cierto? Hoy en día ya se está normando, como menciona Cristian, ¿no? Si voy a viajar, si voy a, por ejemplo, ingresar a otro país, dentro de su normativa está también. Entonces, yo pienso que va a entrar a normalizarse este aspecto, que va a ser de mucho beneficio y sobre todo para los niños, porque ya se han visto casos que han afectado a los niños, ¿no? Cristian. Sí, bueno, aquí ya se ha autorizado la vacuna con bueno, los padres tienen que firmar un consentimiento para que los niños entre 6 a 12 años se puedan inocular con Pfizer. Bien, y también están en proceso los estudios de Sinovac, Coronavac y todas las otras vacunas. Curiosamente, los estudios en niños han salido mejor que los estudios en adultos, ¿bien? Lo cual es bastante positivo porque eso quiere decir que hay una experiencia y se ha aprendido de la inoculación inicial a personas adultas, ¿no? Y curiosamente, las vacunas tienen una mejor inmunidad en niños, ¿bien? Por lo tanto, se recomienda, hoy día no hay efectos colaterales, secundarios, ni nada en niños, lo cual es importante, ¿bien? Y que 3 empresas digan que efectivamente sus vacunas no tienen efectos más allá de un dolor de cabeza o una fiebre leve en los niños es bastante esperanzador, digamos, ¿no? Porque todo se ha dicho o se ha sabido que los niños son los principales, la mayor cantidad de
de transmisión del COVID aquí en Latinoamérica ha sido por los niños, ¿bien? Porque los niños no se ponen la mascarilla, salen a jugar y todo el tema, ¿no? Si bien no se enferman con una gravedad como la de los mayores, pero sí eran unos super transmisores que aquí se les dice, ¿no? Por lo tanto, esperando a que los niños también se vacunen. A partir de la próxima semana ya empieza la vacunación en niños de 6 a 12 años, al menos acá. Qué importante conocer la opinión de dos especialistas que están compartiendo ahora mismo con nosotros. Aquí va otra consulta. Sabemos que esta pandemia del COVID-19 no solamente ha llegado a fragmentar la salud de las personas que han logrado contagiarse, psicológicamente el teletrabajo a muchas personas les ha afectado. Otro factor que ha afectado también psicológicamente a las personas es la pérdida de algún familiar. Las empresas, ¿cómo deberían brindar este soporte o deberían brindarlo? ¿Cuál es la posición que ustedes manejan? Sí, la verdad que muy difícil. Yo recuerdo a inicios del brote de la pandemia hemos tenido una alta sensibilidad porque se fue abuelito de un conocido, papá de algún conocido, ¿no? Particularmente yo veo que hay casos con mucha calidad. Yo lo hablo desde el punto de vista, digamos, de Envol, que es la empresa donde yo estoy trabajando actualmente. La empresa tiene mucha sensibilidad y mucho apoyo al trabajador, ¿no? Sé que muchas empresas también han abierto y han brindado seguros para los trabajadores y para sus familias. Entonces, es una línea de apoyo que ha sido muy importante en algún momento porque incluso desde el cubrir el costo de los exámenes de la prueba PCR, ha aliviado mucho al trabajador en una época de mucha recesión, ¿no? Entonces, yo pienso que es fundamental el apoyo de las empresas porque puede haber, ya sea la parte de los exámenes, tanto como una afectación de una vida, ¿no? Sí. Cristian. Sí, bueno, la salud mental es un tema bastante complicado. Aquí ha sido hoy día las empresas, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la experiencia? Han dispuesto, bueno, empresas grandes obviamente que tienen los recursos para hacerlo, pero han dispuesto de sesiones con psicólogos para que las personas puedan volver al trabajo. El principal problema de específicamente madres de familia que se ha visto acá ha sido que no quieren dejar la casa, no quieren dejar a sus hijos, no quieren mandar a sus hijos al colegio o alguna otra actividad. Entonces, bueno, uno de los puntos que se ha dispuesto es apoyo psicológico, ¿no? Y principalmente a las personas, como decía Germán, que han perdido familiares. ¿Ven? Eso sí ha sido bastante grave en las empresas. Entonces, estas personas que han tenido o conocen de algún familiar, básicamente no quieren volver a la oficina y están en todo su derecho y razón, digamos, ¿no? de contagiarse. Entonces, la única forma de resolver temas mentales, lamentablemente, es con apoyo psicológico. Entonces, yo más bien diría que esto tiene que ser un tema más bien a nivel gubernamental. Los gobiernos deberían hoy día ponerse en los zapatos de los trabajadores y disponer de centros de atención, de salud mental, ojalá gratuita, digamos, para resolver este tema, porque hoy día pedir una hora con un psicólogo hoy día es imposible. Hoy día hay horas para enero, febrero, porque está tan lleno, tan demandado, es un profesional tan demandado hoy día que básicamente no se puede, ¿no? Qué importante, Cristian. Es importante valorar la opinión de especialistas. Estamos en un momento atípico, totalmente, Claro. pero que debemos irlo normalizando. Hay una consulta más, por favor. ¿Ustedes ven suficiente la cantidad de normativas? ¿Ustedes creen que se debe actualizar hablando de esta nueva normalidad y, por supuesto, hablando del COVID-19? Sin duda. Yo soy un fiel creyente y así me he formado de que el tema de seguridad es un tema dinámico, ¿no? Y la pandemia nos ha enseñado, yo mencionaba hace un instante, todos los cambios que hemos atravesado, pasando por las cámaras de desinfección, la sustitución de ciertos elementos. Entonces, la normativa tiene que ser dinámica necesariamente. Van a haber cambios y esos cambios tienen que normalizar y justamente este es el rol de las autoridades
y la habilidad que tengan ellos para poder dinamizar y lanzar normativas, pero que sean de mucha utilidad, ¿no? Normativas que estén enfocadas en técnicas de prevención, ¿no? La prevención es fundamental y, como digo, es un tema dinámico y ahí está en manos netamente de las organizaciones gubernamentales. Cristian. Bueno, básicamente esa es la respuesta, ¿no? El gobierno hoy día, mira, ha habido al principio, el primer protocolo era súper bien tomado, ¿bien? El segundo protocolo también, pero el tercero, cuarto y quinto ya las empresas no quieren más guerra, ¿no? Porque son registros y registros y más registros. Por lo tanto, yo concuerdo con lo que menciona Germán, que se debería hacer una sola o mientras menos cantidad de documentos, pero más que sea más aporte en la cantidad de legislaciones, ¿no? Así que, bueno, desde ya las normas, todas las normas ISO van a empezar a cambiar o están empezando a hacer su revisión este año. Por lo tanto, la norma 2015, la 2018, todas las normas van a empezar a cambiar porque se tiene que agregar el tema del teletrabajo y una posible futura pandemia, ¿no? Hoy día ninguna norma lo acepta o ninguna norma dice qué es lo que tienes que hacer en caso de una pandemia. Por lo tanto, yo creo que vamos a vivir un momento bien relevante desde el punto de vista de la normativa en que se tiene que cambiar todo, ¿no? Los seguros de vida, bueno, mucha legislación, podríamos estar toda la tarde resolviendo el punto, ¿no? Es un punto muy importante y que hay que darle el tiempo, por supuesto, aprovechando la presencia de dos especialistas. Acabamos de concluir, por ejemplo, la versión número 45 de la Expo Cruz y esta contaba con una regularización que era la Safeguard, que es una normativa internacional que avala los protocolos de bioseguridad que se han manejado en esta versión de Expo Cruz. ¿Ustedes creen que este tipo de normativas vayan a implementarse, pero específicamente para cada uno de los rubros, para cada uno de los empleos o eventos, o ustedes creen que van a haber estándares de protocolos de bioseguridad aquí para adelante? ¿Cuál es su mirada? Bueno, yo en la experiencia puedo transmitirles de que si se cumple cabalmente el objetivo de particularizar el tipo de actividad, ¿no es cierto?, va a tener éxito, ¿no? Con mucha satisfacción me ha tocado a mí hacer el protocolo de bioseguridad para el Hotel Marriott, que lo hemos hecho creo a inicios de este año. Me llamaron como profesional y era muy visto, digamos, por la alta gerencia, por la alta dirección del hotel, porque ellos también obedecían a estándares de la cadena, ¿no? Lamentablemente muchas empresas no piensan de similar forma. Muchas empresas quieren entrar en un parámetro más o menos como dicen, ¿no? Copiar, pegar. Y es importante poder particularizar porque no todas las actividades son iguales, ¿no? No todo el despliegue de los trabajadores. Pienso que hay que tomar estándares, pero que deben aterrizar necesariamente en la actividad de la empresa, sí o sí. Cristian. Sí, yo creo que el turismo, sí, como decía Germán, yo creo que ese va a ser un punto, todo lo que tenga que ver con entretenimiento y gestión de la vacaciones y todo lo que está en torno a que la persona pase momentos agradables, yo creo que sí se va a gestionar con mayor normativa, mayores protocolos. ¿Bien? Ahora, específicamente los rubros, acá hay o en Latinoamérica la tendencia es a hacer un protocolo para los restaurantes, un protocolo para los hoteles y un protocolo para todo lo que tenga que ver con entretenimiento, ¿bien? Eso sí, hoy día es obligatorio, o esos rubros son obligatorios que tengan ese tipo de protocolos. Bueno, revisión de temperatura al inicio, test PCR y todo lo que tenga que ver con eso. Los otros rubros es difícil implementarlo, pero aquí los que yo te mencioné son los que sí son obligatorios. Muchísimas gracias. Una última consulta más, permítanme, por favor. Necesitamos aprovechar a dos especialistas en esta jornada. ¿Ustedes creen que es factible continuar con el teletrabajo o ya deberíamos ir volviendo a nuestras instalaciones? Es complicado, ¿no? La verdad que hay muchas
funciones que realizan ciertas áreas de las empresas que realmente pudiesen llevarlas adelante desde la casa. Obviamente velando por todas las condiciones de ergonomía, por ejemplo, todas las condiciones del tiempo al trabajo, ¿no? No necesariamente, porque hay que cambiar hay que romper ese paradigma, ¿no? Las empresas decían, no, quiero tener aquí todo mi personal sentado desde las 8. O sea, yo pienso que tenemos que tener una visión de que el resultado es el que vale, no el tiempo que estoy en la oficina, ¿no? Sino el entregable que tengo. Y segundo, que si de alguna manera esto beneficia a las empresas, porque estoy reduciendo el aforo de personas, estoy reduciendo el consumo energético de alguna manera y además estoy reduciendo el riesgo de contagio, ¿no es cierto? Deben hacerse. Hay otras labores que lamentablemente sí ameritan la presencia, 100%, pero es un balance que tiene que hacerlo las empresas, tomando en cuenta que se debería mantener aquellas posiciones de manera remota. Cristian. Claro, bueno, yo creo que esa es un punto que las empresas tienen que ver con bastante detenimiento. ¿Bien? Hoy día ya vemos que las empresas están reclutando personal con una modalidad híbrida, ¿cierto? De lunes a jueves en la oficina y el viernes teletrabajo, o mediodía en la oficina y en la tarde teletrabajo. Por lo tanto, y el personal está demandando cada vez más teletrabajo. ¿Bien? Yo creo que va a depender del rubro y del tipo de organización, como decía Germán, pero yo soy más proclive a una especie de híbrido, que sea que la persona pueda definir de acuerdo a su cargo. Por ejemplo, un contador, no sé si será necesario estar 100% en la empresa, pero un operario de empresa embotelladora sí tiene que estar ahí. Bien, por lo tanto, yo creo que las empresas tienen ahí un gran desafío de definir cómo beneficiar a sus trabajadores, ¿no? Porque el que yo tenga a mi trabajador contento significa que también va a trabajar mejor, ¿no? La literatura dice que eso es así. Por lo tanto, si mi trabajador puede venir a la oficina cuando él guste, siempre y cuando el trabajo se haga en tiempo y en forma, como dice Germán, yo creo que van a convivir los dos sistemas. ¿Bien? Qué importante, les agradecemos a los dos. Gracias al ingeniero Germán Corrales, gracias al ingeniero Cristian Alarcón por su importante presencia y los importantes aportes que han realizado en esta tarde. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la distancia. Gracias, saludos. Un abrazo para todos. Muy bien, nosotros vamos a continuar con este quinto Congreso de Ingenieros Industriales, pero queremos a continuación un pequeño presente de parte del Colegio de Ingenieros Industriales Regional Santa Cruz. Gracias por este aporte, gracias por su presencia. De verdad que es muy importante contar con la palabra y con todas las experiencias que ustedes que están ya en el campo laboral nos puedan instruir a todos los que están presentes ahora mismo de manera virtual. Así que nuevamente nuestro agradecimiento con el ingeniero Germán Corrales. Gracias.